Aquí está. Perfecto. Listo. Bueno, hoy como tal les doy la bienvenida, chicos, una vez más a un viernes donde vamos a aprender un poco más de Deep Learning y junto con este aporte colaborativo de cada uno de nuestros compañeros vamos cada día almacenando estos conocimientos, ¿verdad? No sé cómo les fue la semana pasada a ustedes. Y bueno, ¿cómo van sus energías? ¿Qué tal han estado? Pues para ahí romper un poquito el hielo, les voy a contar un chiste ahí, así como lo hace el ingeniero Carlos, aunque me ha dicho él mismo que esos chistes no son tan buenos. Pero bueno, vamos a ver si les gusta ya para ir rompiendo un poquito el hielo. Bueno, una vez cuando estaba haciendo la tesis, mi novio viene y me dice, Kerly, siento que ya no hay conexión entre nosotros, porque yo estaba súper full, estaba muy ocupada y demás, y ya le estaba perdiendo atención, se puede decir. Sin embargo, yo le dije, ok, reinicia el router, y él se me quedó como que, ¿qué hablas? Bueno, al final, para otra vez establecer la conexión, ¿verdad? Con nuestro internet, con nuestro proveedor de servicio, obviamente teníamos que reiniciar el router. Normalmente un chiste telemático por ahí. No sé si ustedes la cacharon, pero bueno, yo soy muy también un poco agria. Igual lo quería molestar y bueno, ahí les comparto un poquito cómo me gusta molestarle ahí. Bueno, entonces, luego de esto, espero que les haya gustado el chiste. Pues vamos bueno, una vez más también quiero recordarles que todas estas sesiones son grabadas, van a ser compartidas en el canal de YouTube y asimismo ustedes pueden seguir al canal de SmartX y no se olviden también de compartir con muchos más compañeros para que se unan a esta visión y puedan realmente ser parte de este proyecto, porque realmente es un proyecto en el que todos participamos y todos, se puede decir, aportamos para que crezca y realmente sea una comunidad viva y de mucho soporte para muchas tecnologías que salgan de aquí, no sé, ideas, proyectos en sí. Y también, ahora sí, también quiero darle paso a los compañeros que nos van a estar ayudando en esta sesión el día de hoy. Van a haber dos compañeros, dos ponentes que van a estar aquí interactuando, ¿verdad?, en toda la charla. Y para empezar, vamos a darle paso a nuestro compañero Joshua, que él va a estar iniciando la presentación de este capítulo. El capítulo 5 estamos continuando, entonces vamos a seguir, ¿verdad?, aprendiendo sobre... Adelante, Joshua. Listo, mi estimada Carly, muchas gracias por el paso. Creo que voy, voy a ver si enciendo un poquito la cámara. Y disculpas, tal vez ahorita no estoy en mi en mi mejor posición, pero bueno, mi participación será un poco rápida. Primero, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta parte, a esta nueva sesión de Smart X, donde continuaremos con parte del capítulo 5 con los conocimientos del capítulo 5. Y para eso, para ya mismo darle paso a mi compañero Sergio, pues permítame hacer una pequeña recapitulación de algo que vamos a tratar hoy mismo, que es de forward y back propagation. Para los que tal vez no estuvieron la clase pasada, la semana pasada, para que puedan recordar, porque a partir de eso nosotros nos vamos a basar. Un momento, por favor. Listo, entonces. Por lo que veo, ya se debe estar viendo la pantalla, ¿sí? Parte de lo que vimos la semana pasada es un poco qué es lo que detrás del procedimiento de entrenamiento de una red neuronal. También
pudimos ver cómo es que hay casos en la vida real o hay casos en nuestra realidad que no siguen siempre comportamientos lineales, como lo puede ser, por ejemplo, el precio de una casa. Hay casos como, por ejemplo, nuestra temperatura corporal y nuestra salud, relaciones que no son completamente lineales, para las que tenemos que aplicar modelos de múltiples capas ocultas, o lo que se le conoce también como MLPs. El añadir las capas también tiene que venir incluido con una función de activación, como las que ya habrán escuchado por ahí en algún momento, como lo es la ReLU, que es la Rectified Linear Unit, como lo es también la sigmoide o la tangente hiperbólica. Funciones que permiten que se rompa esa linealidad y son, de hecho, es curioso porque también son conceptos de álgebra, pero en resumen, todo eso que ocurre, ¿ok? Ese proceso se lo puede englobar en la imagen que ustedes están viendo en este momento. Este de aquí es el diagrama es computacional o digamos el proceso que sigue es forward propagation o propagación hacia adelante. ¿Qué ocurre aquí? Pues solamente para explicarlo a breves rasgos, pues si tenemos una matriz de valores, un input X aquí al inicio, ok, de hecho voy a ver si puedo, esa una, ya tenemos una matriz X aquí de input, lo que hacemos es aplicar una operación binaria, ¿sí? Con nuestra matriz de pesos, o bueno, con nuestros valores de pesos a este input para así obtener lo que se conoce como Z o lo que es, digamos, es el output de nuestra capa oculta, de nuestra hidden layer. A este output Z lo que tenemos que hacer, como mencioné, es pasarlo por la función de activación, ¿sí? Lo que se transforma en, digamos, en H minúscula o lo que ya se conoce como el output ya final de nuestra capa oculta, ¿ok? A este output se le vuelve a aplicar una misma operación binaria, que es de hecho la que pueden ver aquí abajo, ¿sí? Se le vuelve a aplicar esta misma operación binaria para, para transformarlo en el output de nuestro output layer, básicamente. O sea, quiere decir de que van a haber valores de salida para nuestra capa oculta y van a haber otros valores de salida para nuestra capa de salida o de out, ¿sí? Para lo cual también se puede calcular L, que es el error comparados con Y, que en este caso serían los datos de ejemplo que tenemos para entrenar nuestro modelo. Y aquí sacamos una medida que también es conocida como, bueno, el error. También el error entre los pesos y L, que es el error en el resultado en nuestro, ¿ok? Hasta este momento es algo bastante intuitivo, ¿sí? De qué es lo que ocurre, o qué es lo primero que nos vendría a la mente, lo que ocurre detrás del proceso de entrenamiento, ¿ok? Insertamos un input, ocurren operaciones con lo que ya les mencioné en primer lugar, y tenemos un output con también su porcentaje de error. Eso es lo que se conoce como forward propagation. Ahora, backpropagation, ¿sí? Es un proceso análogo, pero como lo dice en el nombre, vamos al revés. Quiere decir de que nosotros iremos desde lo que nos dio el output layer, o sea, nuestro output final, e intentaremos llegar hacia el input que nosotros habíamos puesto. Y se preguntarán, ¿cómo? ¿Qué hacemos y por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos pasar de regreso por todo esto? Porque lo que vamos a calcular ahora ya no son simples operaciones binarias, sino que lo que estamos calculando ahora van a ser gradientes, ¿sí? Es como calcular el porcentaje de error que tuvimos en cada una de las operaciones que tuvimos y las expresamos en forma de gradientes. De hecho, ¿en qué gradientes? Usando la regla que conocemos de cálculo, que algunos de aquí de la escuela ya lo conocemos bien gracias a cálculo vectorial, la regla de la cadena, ¿sí? En el libro hay toda una demostración matemática, ya la han de haber poder visto, lo tratamos la semana pasada, y toda la demostración matemática de cómo se sacan estos gradientes de los datos, y a medida de que vamos sacando gradientes, vamos
yendo hacia atrás y vamos actualizando los parámetros para mejorar nuestra red, bueno, nuestra red de Deep Learning. Esto es lo que ocurre, es una síntesis, es una sinergia entre el forward propagation y back propagation. Ellos ambos dependen de sí mismos para poder funcionar y para que el modelo actualice sus parámetros y vaya aprendiendo. ¿Ok? Habiendo hecho este pequeño resumen, les dije que sería pequeño. Ahora viene Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Para continuar con el contenido fuerte de este capítulo, aquel contenido que tuvimos que pasar rápidamente la semana pasada. Y espero, Sergio, que no se me haya quedado nada. ¿Tú qué dices? Sí, sí, todo bien. Bueno, actualmente mi fondo virtual no es el más bello ni hermoso, pero No, tranquilo, el mío, el mío tampoco. Por eso tuve que un poco apagar la cámara. Mis disculpas por eso. bueno, a ver, creo que voy a desactivar el fondo nomás. Ya, bien. Ok, muy buenas noches con todos. A ver, siguiendo la parte de lo que es la creación de los modelos y todo, hay una parte que nosotros deberíamos de aprender a evaluar. Y es que esta parte se tocó un poco en el capítulo 3, en el libro se tocó un poco por encima, pero creo que es importante darle como que una discusión un poco más amplia para entender los métodos de early stopping o de regularización o de dropouts que justamente se explican en en este libro, en la parte de generalización. Ya, y en primer lugar, les repito lo que les había preguntado en la sesión anterior. ¿Cómo ustedes podrían identificar que un modelo está generalizando bien? Que un modelo tiene una buena generalización, que es un buen modelo en general. ¿Alguno que quiera, no sé, recordarnos lo que ya se había hablado en la sesión anterior? Repite, disculpa la pregunta, no te entendí bien la pregunta. Sí, ¿cómo nosotros sabemos que un modelo ha generalizado bien el aprendizaje? Con las métricas. Ya. O sea, con las métricas de error, ¿no? Sí. Ok. Y entonces para eso bastaría simplemente evaluar lo que es el Y-test y el Y-train, que diga, el Y-test y el Y-predict, o sea, los valores verdaderos y los valores predichos y ponerlos en la métrica de error. Mm, no sé. O sea, yo supongo que sí, y supongo que ha de faltar algo más, ¿no? Igual. Ajá, hay un pasito más. Y es que si bien sí se puede, sí se puede evaluar estos modelos de esa manera, la verdad es que falta algo, falta una curva que nos permite ayudar a evaluar eso. Pero a ver, antes de entrar a ello, tenemos que aprender un término adicional que quizás ustedes no lo conozcan demasiado, y es lo que es el set de validación. Ya nuestro dataset se divide, generalmente lo dividimos en dos, en el train y en el test. Ya, el test nunca interviene en la parte del entrenamiento, pero algo que sí permite validar durante el entrenamiento, si el entrenamiento se está dando bien, si hay una buena generalización y todo esto, es la parte del set de validación. Este set de validación es algo que es un lujo de tener.
es un lujo en cuanto a la cantidad de datos. Si nosotros tenemos un dataset no tan grande, no podemos tener directamente un set de validación aquí. Aquí la función del set de validación la reemplaza el set de testeo. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos suficientes datos es que podemos dividirlo de esta manera. Y la división de esta manera nos permite crear estas curvas de acá. Em, exacto, eso es lo que dijo Kevin. Cuando tenemos un dataset muy grande. Entonces, esa división lo que nos permite es nosotros, la parte del train pertenece a la curva azul, la parte del set de validación pertenece a la curva naranja. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué pasa con las curvas de aprendizaje? Es que, si recuerdan, hay lo que es las épocas en el entrenamiento, en Deep Learning. Ya, en Deep Learning están las épocas de entrenamiento y estas épocas de entrenamiento nos permiten evaluar cómo se comporta el modelo en cada una de esas etapas. Si nosotros le programamos un epoch de 40, pues hay 40 etapas. Si nosotros le programamos un epoch de 50, de 100, de 200, ya pues van a haber 200 puntos de comparación en el modelo. Y pues hay dos formas, o sea, hay dos cosas, hay dos casos, aunque realmente hay muchos casos más. Ya hay casos en los que las curvas son erráticas y no demuestran nada de convergencia. Pero estos dos tipos de curvas nos presentan unos casos muy generales que usualmente nos topamos en nuestros modelos. Ahora, esto de aquí está adaptado como para un análisis de un modelo de regresión. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la curva de validación está disminuyendo y la mayoría de las métricas de los modelos de regresión se basan en ser lo más cercanos a cero. Ya la mayoría de las métricas, en cambio, de los modelos de clasificación se basan en que la curva llegue al uno. Ya, entonces, bueno, hagamos esa distinción, pero igual los conceptos son lo mismo. El hecho de tener un error muy alejado de nuestro valor ideal, o sea, en este caso el valor ideal sería el cero, el hecho de tener un error muy alejado del valor ideal implica que hay un alto sesgo. Entonces, si hay un alto sesgo, usualmente, pues puede ser que haya un, una cuestión de que hayamos seleccionado mal el modelo, de que hayamos tenido que nuestro modelo tiene una curva que no es la idónea para el comportamiento de nuestra data y todo eso. O aparte de que pues ya de por sí nuestros datos ya vienen demasiado sucios y todavía falta un preprocesado. Ya. Em, de ahí, en la curva de la derecha, nosotros vemos que hay en cambio una alta brecha entre los dos. Esto generalmente es porque hay un overfitting. ¿Ya? Y en el overfitting, pues usualmente se le entiende como sobreajuste en el español. En el overfitting, pues nosotros nos podemos ver en dos casos. El caso de la curva más marcada, que es la naranja fuerte, y la otra que es la naranja clarita, o la azul fuerte o la azul clarita. ¿Ya? Nos damos cuenta de que la diferencia entre la fuerte y la clarita son que la una converge y la otra no converge. ¿A qué me refiero? A que si nosotros le aumentáramos la cantidad de POCs, o sea, le aumentáramos el tiempo de entrenamiento, al final las claritas podrían llegar a tener no esa brecha, o sea, podrían llegar a mitigar esa brecha. Eso implica que le falta aún más tiempo de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, en este caso, realmente no es un overfitting, sino un underfitting. ¿Ya? Entonces, podríamos solucionarlo por un lado con más tiempo de entrenamiento para que pues converja y por otro lado pues está la parte de las curvas que tienen el color más fuerte en el cual no converge para nada y aumentar el tiempo de entrenamiento no va a ayudar para nada en que esto converja. E incluso eh, más acá adelante vemos que aquí hay un ejemplo en el que justamente aumentar el tiempo de entrenamiento empeora aún más la situación. ¿Ya? Eh, pero antes de pasar allá, eh, primero quiero que alguien, alguien aquí conoce qué es el cross validation. Tú habías mencionado, creo que la clase pasada, cuando
evaluabas en diferentes subconjuntos, creo que eran, ¿no? Para, como mini batches, ¿no era así? Sí, algo así, exactamente. El cross validation lo que hace es dividir la data en como, usualmente se les llama pliegues o folds en inglés. Entonces, te permite hacer entrenamiento para cada uno de esos, o sea, te permite crear, si tienes tu data, ya, tienes tu data de training, la divides en 5, coges 4 y uno de esas divisiones se va para la de validation, ¿ya? Pero tú eso lo puedes iterar. Puedes no coger simplemente el último fragmento de data, sino coger el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto mismo para mandarlo al set de validación. Entonces, de esa manera lo que tú haces es que varías cuál es la data que tú usas para solamente el entrenamiento. De esa manera tú permites hacer que tu modelo sea más flexible. Y eso lo que hace, por ejemplo, es mitigar el hecho de que la data entre el train y la validación sean muy diferentes. ¿Ya? Entonces, o sea, trata de balancear un poco, o sea, trata de mitigar los errores de data desbalanceada. Hay muchos tipos de data desbalanceada también, pero este es uno de los tipos de data desbalanceada, que sería básicamente que tengas em, mucha data de un tipo de clase y no de otra. ¿Ya? ¿Qué tipo? Que en la parte del train tengas mucha data tengas un 50% de tu data de perritos, un 30% de aves y el 20% no sé, de conejos, ya, en caso de que sean de esas tres clases. Y en la parte de validación tengas lo correspondiente restante a lo de aves y conejos, ya. Entonces, aquí lo que se hace con el cross validation es básicamente hacer esas iteraciones, en que no simplemente te quedes con ese último fragmento que pueda hacer que tu data se quede desbalanceada, sino que te permita iterar entre todas estas combinaciones. Sí, Kevin. Entonces, el cross validate, porque, a ver, si no mal entiendo, cuando tienes data desbalanceada tampoco podrías hacer la división de train, test y validation, porque estarías también agregando menos clases debido al desbalanceo de la GESA. Así Claro, que pero la cross validation sería la solución. ajá, pero a lo que yo me refiero no es tanto al desbalanceamiento de la data desde el punto de partida de que tu data en el dataset general ya está desbalanceada, sino que al momento de repartir la data, pues no consideraste que esté con la misma, se llama, lo ideal es que tengan el mismo, ¿cómo se llama? Es el histograma, la misma distribución de datos. ¿Ya? Lo ideal es que tengan la misma distribución de datos, tanto tu data del train como tu data del test, como tu data de validación. ¿Ya? Em, o sea, que tengas los mismos porcentajes que tengas, tipo el 30% o el 33% en tu data Claro. de train sean de conejos, el 33% sean de aves y el 33% sean de perros. Y el mismo porcentaje sea en validación. Lo ideal es que sea así. ¿Ya? No hablo de que de partida en tu dataset de partida ya esté mal repartido, sino que más bien al momento de hacer la partición hay una partición desbalanceada, más o menos a eso. Claro, pero igual, si tú ya tienes tus datos desbalanceados desde un inicio, a lo que haya Exacto, separación igual te va a hacer problema. Por eso exacto. se podría decir que no haríamos lo de validation, test y train si es que tienes datos, un dataset muy pequeño y cuando tienes datos desbalanceados. Ajá. En Ahí el caso que tú usarías cross mencionas, validation. en el caso que tú mencionas, en el que ya de partida, desde el dataset original, tengas desbalanceo de la data, lo ideal es o hacer data augmentation o hacer un pruning, o sea, eliminar, o sea, si tienes un exceso de imágenes de perro, pues eliminas el exceso. Ya, pero esa técnica de eliminar simplemente es para cuando ya tienes muchos datos. Si tienes pocos datos, eliminar realmente es contraproducente porque eliminas información que puede ser útil para el entrenamiento. Ujú. Hola, disculpa, una consulta. Por ejemplo,
Si tengo mi dataset de 23 clases, pero cada clase tiene como, digamos, 7.500, otra tiene 8.000, otra sí tiene como 9.000. Pero la mayoría está por 8.000. Igual eso significa un desbalanceo y como que debo dejar eh, todas por 8.000 A o ver, estaría lo puedes bien en ese repetir? caso. ¿Lo puedes repetir de nuevo? Ya, mira, lo que pasa es que digamos que tenemos un dataset en la que tenemos 25 clases. Ya. Cada clase tiene como bastantes imágenes. Digamos, una tengo de perro 7.200, de gato tengo 8.000, de gallo tengo 8.000 también. Y tengo así algunas, pero otras las tengo en 9.000. Pero o sea, hay una diferencia de entre 500 a 1.500 imágenes. Eso también es considerado o sea, ¿no hay balance ahí o está Lo aceptable ideal, eso? lo ideal es que sean iguales, pero creo que igual no es tanta la variación. Kevin, tú has estudiado bastante del balanceamiento de la data. No sé si tú sepas la respuesta para esto. Dime, repíteme que no le entendí bien la pregunta. Disculpa. O sea, él mencionaba que tiene, por ejemplo, 25 clases y hay algunas clases que tienen 7.500, otras 8.000 y otras 9.000. Ya, y entre sí varían entre 500 o 1.000 o hasta 1.500 la cantidad de datos para cada clase. Entonces, él preguntaba si es necesario dejarlas en igualdad de cantidad o esa diferencia que él menciona no es tan significativa como para decir que tiene la data desbalanceada. Este, yo creo que sí te afectaría un poco, pero de igual ahí tendrías que ver las técnicas para balanceo y tienes que ver los algoritmos que vayas a usar, dependiendo también, porque hay algoritmos que son como que dice, son mejores para datos desbalanceados en esos casos, o para algoritmos que de ley tienes que tratarlos porque sabes que te van a dar un sesgo hacia la que tiene mayor cantidad. Así que Ujú. siempre tratas de tener tus datos balanceados entre las clases, hasta donde yo sé. Ajá. De ello, otro problema que quizás puedas llegar a tener es en el momento de configurar los batch. Y esto es lo que se topó en la de el capítulo 4, en las charlas que hubieron del capítulo 4, cuando hablábamos de el batch en el entrenamiento, en que tener un batch muy pequeño comparado con la cantidad de clases que podemos tener puede afectar al hecho de que en un batch de entrenamiento puedas tener solamente eh, o sea, puedes estar omitiendo una de las clases y eso puede afectar a tu entrenamiento. Entonces, no sé bien cuál es la selección del batch con respecto a la cantidad de clases que uno puede tener, pero ahí faltaría investigar. O sea, de que el batch tiene que estar en concordancia con la cantidad de clases debe estar. Y ahí Claro. podrías iterar. Yo me acuerdo que yo leí eso en un paper y creo que lo arreglaban con muestreo estratificado, si no mal recuerdo. ¿Tienes el link por aquí, quizás, para que lo puedas pasar por el chat? No tengo el paper aquí, pero me acuerdo que había leído que era muestreo estratificado, que decían eso de ahí. Búscate ese término de ahí. Ya, chéverísimo. Bien. Y bueno, justamente esto de lo de que la data del training y la data de validación puedan ser muy diferentes estaban dentro del capítulo 4.7. Ahí en el capítulo 4.7 hablan mucho de la varianza entre los datos, varianza que pueda haber dentro del entrenamiento, o sea, cuando estamos por entrenar el modelo, como cuando ya el modelo está en producción y está ya ejecutándose y los datos pueden variar con respecto o sea, conforme pasa el tiempo, los datos pueden variar y todo. Allí explican bastante en el capítulo 4.7. Lo del cross-validation lo topan a duras penas en el capítulo 3, pero yo creo que ustedes pueden aprender más de cross-validation si revisan en YouTube y todo, porque es un tema que se puede demorar un poquito a explicar. ¿Ya? ¿Cómo implementar las learning curves? Bueno, pues estas curvas de aprendizaje ustedes regularmente no las ven en modelos de Machine Learning como regresión lineal, como
estos modelos de clustering o cosas así, pero se pueden implementar y se implementan justamente haciendo uso de cross-validation. La diferencia entre los modelos los de Deep Learning con los de Machine Learning al momento de graficar estas curvas es que justamente el eje X en modelos de Machine Learning se basa en cambiar el tamaño del dataset. ¿Ya? En los de Deep Learning, en cambio, se basan en cuántas veces se va a entrenar el modelo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Porque en los de Machine Learning no es como que el modelo se entrena demasiadas veces, como, o sea, se entrena a sí mismo demasiadas veces, sino que más bien se entrena, incluso se puede entrenar varias veces, pero lo que pasa es que te da el mejor modelo entre las muchas iteraciones aleatorias que él hizo. ¿Ya? Pero de ahí no es como que se entrena a sí mismo el modelo varias veces. Ya, entonces, eh, ¿cómo visualizar esto? Ya les dije, busquen en sklearn este término que, en este caso, les voy a pasar de nuevo por aquí. En el chat, les acabo de compartir. Ya. Y pues el modelo de Deep Learning es simplemente usar Matplotlib al momento de hacer el histórico de, o sea, de ejecutar justamente el entrenamiento y hacer el histórico de nuestra data, pues podemos acceder al parámetro history y dentro del history podemos acceder a la llave de la función de pérdida de loss y pues graficar esta curva de loss. De ahí también deberíamos de poner el loss val o el val loss, no me acuerdo bien, o sea, para graficar tanto la curva de pérdida como la curva de pérdida del set de validación. ¿Ya? Y justamente ver esta gráfica que compara las dos curvas. ¿Ya? Ahora, hay una técnica que nos ayuda a seleccionar justamente cuál es el punto más óptimo de nuestro modelo durante su entrenamiento. Porque durante el entrenamiento, así como ustedes ven, pues hay puntos en los cuales la separación entre estas curvas no es tan grande. Entonces, seleccionar de forma automática, ya simplemente agregando 2, 3 líneas de código y modificando un parámetro, pues sería de mucha ayuda para justamente coger el punto del modelo en este punto de tiempo del entrenamiento. ¿Ya? Y esa técnica se llama early stopping o detenimiento temprano. ¿Ya? Entonces, ahora, la aplicación, y ustedes ven, en la parte de la izquierda, ustedes ven lo que es el early stopping para una métrica cuyo mejor punto es el punto mínimo. Pero en la métrica de la derecha, en cambio, el mejor punto de esta métrica es el punto máximo. Usualmente estas métricas, cuyo mejor punto es el punto máximo, son métricas relacionadas a clasificación y las métricas de la izquierda usualmente son métricas relacionadas a regresión. Pero, por ejemplo, en regresión está una métrica llamada el R cuadrado, cuyo valor ideal es el 1, ya teniendo rango desde el 1 hasta el menos infinito. Entonces, en ese caso, el mejor punto para esa métrica sería ir aumentando hasta llegar al valor de 1. De ahí, en clasificación también había una métrica cuyo mejor punto, en cambio, era el 0. Entonces, ahí varía mucho dependiendo de la métrica que ustedes seleccionen. ¿Ya? Ahora, esta es una implementación en código en TensorFlow. Y aquí lo que hace es hacer uso de callbacks. En los callbacks, ustedes ven aquí la agregación de los callbacks en la parte de acá, cuando se entrena el modelo. Ya en el model.fit se agrega una lista de los callbacks que nosotros queremos agregar al modelo y los callbacks básicamente son elementos que te permiten obtener información del modelo durante su entrenamiento. Ejemplos de estos callbacks están, por ejemplo, el little photoPink, también el modelo, el objeto de model checkpoint, y también podrías hacer tu propio callback, hacer una función cualquiera, y lo que podrías hacer es llamar, por ejemplo, no sé, o imprimir simplemente algo ahí. Acabó de terminar la época 1, acabó de terminar la época 2, y así. Y simplemente hacer impresiones así cuando terminan las épocas y todo esto. ¿Ya? Entonces, entonces eso. De ahí, en Keras, lo que hace es llamar el objeto de early stopping.
se dice el monitor, o sea, la variable que se quiere monitorear, se dice cuánto tiempo quieres esperar a ver si es que la métrica no mejora. De ahí el verbose es simplemente un parámetro que usualmente se encuentra en las funciones que te permite ver si, o sea, básicamente si quieres imprimir algo relacionado al proceso de selección o no. Ya en este caso básicamente es añadirle un true, o sea, que sí queremos que se impriman mientras se ejecute. Y de ahí el restore best weight only, que diga, restore best weight está en true, significa que nos retorna los pesos del mejor modelo. ¿Ya? Entonces, regresando a las métricas de acá. ¿Qué pasa? Que nuestro mejor punto es el punto en donde está aquí esta lineecita vertical. Ya, nuestro mejor punto del modelo es este. ¿Ya? Pero van a pasar, o sea, ¿cómo lo voy a detectar? Pues justamente comparando un punto con su punto anterior, un punto con su punto anterior. ¿Y qué va a pasar? Que en este caso, como comienza a aumentar, se va a dar cuenta de que estos puntos de acá, en esta zona de la derecha, son mucho mayores al mejor registrado hasta ese momento. Entonces, en el patient 3 significa que va a pasar una, dos y tres épocas hasta que pueda decidir que de aquí ya no hay punto de retorno, el modelo no va a mejorar su métrica, entonces lo detenemos aquí y ya. Y seleccionamos en este caso, como tenemos el best weight only, que el return best weight, ¿cómo era el parámetro? Restore best weights, como tenemos el restore best weights, entonces nos retorna los pesos de este punto que fue el mejor registrado. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido eso como false? Lo que pasa es que hubiéramos tenido los pesos de ese último punto, o sea, el punto en el que hubiera estado el modelo en tres épocas después de su mejor métrica. ¿Ya? Ahora, otra cosa a considerar es que si bien aquí no está, en este código me olvidé de agregar este parámetro, pero hay un parámetro llamado mode. Hay un parámetro llamado mode que lo que permite es eh, especificarle al irle stopping si nuestra métrica debería de ir aumentando o debería de ir disminuyendo. Normalmente el modelo tiene en ese parámetro ya por defecto asignado un valor de auto. Ya, o sea, ese parámetro tiene tres posibles valores al que uno le puede asignar. El parámetro de auto, que es el por defecto, que ya lo está asignado. O sea, en este caso, que yo no le he asignado nada a ese parámetro mode, pues por defecto internamente está trabajando con el auto. Pero de ahí aparte hay otros dos parámetros que están en el min y el max. Ya, en el min trabajaría muy bien para métricas que se comportan como la imagen de la izquierda y el max trabajaría más para métricas que se comportan como la imagen de la derecha. Ya, ahora, ¿hay algo que no hayan entendido por el momento del little stopping o que quisieran que les explique de nuevo? Siempre se va Ah, a realizar los dos métodos. ¿mande? Siempre se van a realizar los dos métodos cuando se haga un análisis, ya sea para Deep Learning o Machine Learning, Eh, o se escoge uno de ambos, o es según lo que estemos haciendo. Quizás ando un poco perdido. ¿A cuáles dos métodos te refieres? Lo de la siguiente diapositiva tenía un gráfico y estaba separado por el mejor método versus el que tenía menos error. Me refería de que Perfecto. si en un proyecto se hacen esas dos métricas, tanto el error mínimo como el mejor porcentaje en todos los proyectos, o se escoge Mm, según. A ver, te voy a decir algo y luego me dices si estoy confundiendo tu pregunta o no. Ya. A ver, Aquí. la curva de aquí, o sea, todo esto de aquí pertenece a un mismo modelo. Ujú. Ya, es la curva del comportamiento de un modelo. Se tiene una curva de validación y se tiene una curva de Tain para justamente poderlas comparar y ver que al momento de probar el modelo con data que no se ha entrenado, entonces ver si este modelo no está con un ajuste, con un sobreajuste o con un infraajuste.
¿ya? ¿Por qué es importante evaluar esto? Porque el sobreajuste implica que tu modelo está muy especializado para la data que se le dio para el entrenamiento. Pero el problema es que los modelos deberían de poder generalizar la información, no especializarla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es como que tú siempre le vas a mandar la misma información que le mandaste en el entrenamiento. La idea con los modelos es que luego los puedas meter en máquinas de análisis de radiografías, en, no sé, en equipos de predicción meteorológica, en muchas cosas. O sea, que los modelos luego vayan a lo que se le llama producción, ya que vayan al mundo real y recopilen y con la información del mundo real puedan hacer sus predicciones o clasificaciones o lo que sea. Ya. Y pues esa información del mundo real puede ser un tanto diferente a la que nosotros le mandamos en el entrenamiento. Si el modelo está con un sobreajuste o con un overfitting, lo que va a pasar es que va a tener un muy mal rendimiento con esa data que no necesariamente fue exactamente igual a la del entrenamiento. Entonces, con estas curvas, lo que te permite es verificar si cuando tú mandes tu modelo al mundo real, pues vaya a tener un mal comportamiento o no. ¿Ya? Porque si bien aquí esta métrica tuvo un valor muy cercano a cero, realmente lo que va a pasar es que no va a tener un buen comportamiento porque está muy especializada para el valor, para los datos de entrenamiento. ¿Ya? Ujú. ¿Qué sucede cuando la curva de training set es mayor que la de validation set? Cambian de puesto. Usualmente no, bueno, hasta ahora no es esto que pasa. Pero lo importante como tal no es que sea mayor o menor, sino más bien que la brecha entre ellas no sea muy grande y que las dos juntas lleguen lo más cercano posible, en este caso, al cero, porque queremos que llegue al cero, o en el caso, por ejemplo, de la métrica de la accuracy, cuyo mejor valor es el 1, entonces que lleguen las dos juntas lo más cercano posible al 1. Ya, que usualmente con que sea un valor de 0.9, pues está bien en el caso de la accuracy. Ya, pero lo importante es que lleguen juntas, o sea, lo más cercanas posible entre ellas juntas, y también que estén cercanas al valor objetivo. Ok, muchas gracias, Sergio. De nada. Ya. Em, ¿Alguna consulta adicional? Justamente ahí Kevin nos acaba de mandar unos artículos de lo de lo que él nos ayudó a responder. Ya. Ahora, hay otro término topado en el libro. O sea, hay tres técnicas topadas en el libro. La de early stopping, la de métodos regularizadores y la de drop out. Ahorita, topando la segunda métrica, pues quiero alguien que me mencione algo relacionado a los regularizadores L2, ya que es justamente uno de los que topaban ahí. ¿Alguien recuerda qué es lo que mencionaban ahí? Si no recuerdan, reaccionen con una carita triste, por favor, para yo saber. Ya. Dale, Víctor. Tú parece que recuerdas un poco más. Eh, ¿Recuerdas cuál qué era lo importante del L2 que lo hacía útil aquí al momento del entrenamiento? Si no me equivoco, era como, o sea, siempre que se da la actualización de hiperparámetros, ahí se hacía una resta. Y eso era más, a ver, no recuerdo bien cómo era el término, pero si no me equivoco, digamos que tenemos una recta lineal. Entonces, tiene una separación del cero a un cierto número en el eje vertical. O sea, digamos que tiene el intercepto en 2, digamos. Entonces, si no me equivoco, es como que eso se lo quiere reducir. Si no me equivoco, trata más de reducir la complejidad del modelo, algo así, si no me equivoco. Ya.
Sí, justamente los regularizadores en general tratan de reducir la complejidad del modelo. Hay dos regularizadores muy populares, no son los únicos. Hay incluso uno que no recuerdo muy bien su nombre, que combina las propiedades de los dos en uno solo. Pero básicamente hay, o sea, y les menciono los dos, aunque en código generalmente se usa el 2, el de regularizador L2, por cierta ventaja que más luego les voy a mencionar. Pero bueno, el L1 pues lo que hace es fomentar la participación o no de una característica. O sea, si hay una característica con un peso muy asociado al valor cero, o sea, que tenga un peso muy cercano al cero, lo va a poner como cero. ¿Ya? En cambio, si hay una característica con el L2, si aplicamos el L2, si hay una característica que de plano tenga el valor de cero, lo que va a hacer es modificar ese peso y ponerlo ya no como cero, sino como un valor cercano a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que con el 1, con el L1, lo que hace es que nos permite acentuar si una característica participa o no participa en el entrenamiento. Aquí podemos cambiar el nombre de característica por neurona, ¿ya? Por el peso de una de las neuronas, ¿ya? Entonces, nosotros podemos acentuar mucho más si un peso de una neurona puede estar participando o no participando en el entrenamiento. Y en el L2 podemos hacer que justamente todos los pesos en las neuronas participen y contribuyan al entrenamiento y pues, a transmitir la información a lo largo a lo largo de las capas, ¿ya? En el caso del entrenamiento de modelos de Deep Learning, es preferible usar el L2 porque la idea es que todas las neuronas puedan participar sin que una se quede rezagada. O sea, que no tengamos neuronas ociosas que simplemente nos ocupen espacio en memoria, pero realmente no nos aporten nada de información. El L1, en cambio, no es utilizado para esto, pero sí es útil para otro tipo de cosas, como cuáles. Por ejemplo, es útil para técnicas de feature selection, para selección de características, cuando queremos saber si una característica puede ser útil o no para el análisis de un modelo de predictorio. ¿Ya? Entonces, no estoy diciendo que el L2 sea mejor que el L1, sino que el L2 es útil en este caso y el L1 es útil en otros casos. ¿Ya? Entonces, dicho eso, nosotros en código, en TensorFlow, porque bueno, pues TensorFlow lo menciono mucho porque es lo que manejo yo, pero en código, nosotros haciendo uso de la librería de TensorFlow Keras, pues nosotros lo vemos así, ¿ya? Esta es la forma en la que nosotros creamos un modelo, ya en este caso de tipo sequential. En este caso, como es un modelo de clasificación de imágenes, que era de lo que trataba generalmente el código del libro en este capítulo, pues hacemos un flatten, o sea, aplanamos, como ya se explicó en el capítulo 4, se puede hacer un flatten de las imágenes, simplemente tienes una imagen de 28 por 28, ahora lo que haces es cada uno de los valores en píxeles ponerlos en un vector único, o sea, en un vector de una dimensión, y ese va a ser la entrada, ¿ya? Y esa va a ser la entrada para las siguientes capas y neuronas, ¿ya? Entonces, hecho ese proceso de flatten, nosotros comenzamos a aplicar las capas intermedias, las capas ocultas del modelo. En este caso tiene dos capas ocultas, aparte de las del flatten, tiene dos capas ocultas, la primera y la segunda capa con 256 neuronas. La última capa, que es la capa de salida, tiene 10 neuronas. ¿Por qué? Porque tiene 10 clases como salida. Entonces, si recordamos el capítulo 4, a la salida tiene que tener, si es un modelo de clasificación, tiene que tener tiene que tener, las neuronas van a ser igual a la n cantidad de clases que tenga nuestro dataset. Ya, entonces, eso. Y de ahí, la forma de añadir el regularizador aquí es con el parámetro kernel regularizer. Y este lo igualamos para la función de regularización, que si la ven aquí arriba, le importamos de TensorFlow keras.regularizer. Ya, y cogemos el regularizador L2, nada más. Ya, y eso. Bien, y de ahí pasamos a lo que es el dropout. ¿Alguien aquí ha escuchado el dropout
o recuerda qué es lo que decía el libro del Dropout. Y si no han escuchado o no recuerdan de lo que decía el libro, reaccionen con una carita triste. Bien, intuyo que no. Entonces, siguiendo, a ver, aquí veo un mensaje. Eliminar neuronas, exacto, Víctor. Eh, Como tal no es eliminar, pero sí lo que hace es como apagarlas, ¿ya? El dropout lo que hace es apagar una cierta cantidad de neuronas asociada o sea, la cantidad de neuronas la asocia al parámetro de, el rate, el dropout rate, ¿ya? Que es justamente el parámetro que aquí le mandamos como argumento a esta capa de dropout, ¿ya? Entonces, aquí, si le mandamos un 0.5, significa que va a apagar el 50% de las neuronas. Ya, si le mandamos un 0.20, 0.2, 0.3, va a apagar el porcentaje de neuronas representante de eso. Ya. Entonces, en el dropout, lo que hace es apagar una cierta cantidad de neuronas. ¿Para qué? Para que no todas se queden ociosas. ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la red neuronal, pues con el paso del entrenamiento se ve que hay una neurona cuyos pesos están muy cercanos a cero? Entonces, esa neurona, pues básicamente está siendo una neurona perezosa, se le llama, ¿ya? O lazy, ¿ya? Entonces, si nosotros dejamos o sea, eliminamos a las neuronas más activas o a las otras neuronas que están haciendo su trabajo, la obligamos a ella a que pues comience a hacer su trabajo, básicamente como un trabajo en equipo. Si eliminamos al matadito del equipo y quedan simplemente los irresponsables, pues los irresponsables tendrán que hacer de alguna manera el trabajo para poder cumplir. Ya, básicamente es aquí. Ya, en las neuronas también están los mataditos y también están los irresponsables. Ya, entonces aquí lo que hacemos, la forma de eliminarlos es simplemente, la forma de apagarlos en realidad, es simplemente de forma aleatoria. ¿Ya? Y eso lo vemos aquí en la función de Scratch que estaba en el libro. Al momento de crear la máscara selectora de neuronas, pues simplemente implementen la función random de distribución uniforme. ¿Ya? La distribución uniforme significa que simplemente es aleatoria y no tiene preferencias con una ubicación específica de la neurona. Ya. Entonces, se define aquí la forma de la máscara que se quiere tener. En este caso, se lo obtiene con la función shape, el mínimo valor y el máximo valor de los valores que van a tener este vector. En este caso, el mínimo valor es 0, el máximo valor es 1. ¿Ya? Y de ahí lo que se hace es simplemente seleccionar los valores que sean menores a el 1 menos dropout. Ya, esto de aquí significa que si yo paso un 0.2, o sea, quiero que se eliminen el 20% que se eliminen el 20% de mis neuronas, significa que va a seleccionar el 80%. Ya, si ponemos 1 menos 0.2, es un 0.8. Ya, entonces va a coger los valores menores al 0.8. Ya, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace esta operación booleana? Básicamente es que los valores menores a 0.8 los va a poner como ceros, que los va a poner como trues, y los valores mayores a 0.8 los va a poner a false. ¿Ya? Entonces, de esa manera, crea una máscara booleana. ¿Por qué? Porque aquí ese vector resultante tenía valores de el 0, en este caso si fuera 0.5, o sea, el 50%, e imagínense un vector de que nosotros hayamos tenido solamente 3 neuronas, ¿ya? Entonces, simplemente tenía valores de 0, de 0.5 y de 1. ¿Por qué? Porque la cantidad es inclusiva con el 0 y el 1. Entonces, la forma equitativa de poner valores ahí de forma aleatoria sería con 0, 0.5 y 1. Lo aleatorio como tal no es el valor, ¿ya? Sino la ubicación de los valores.
Ya, el valor como tal que van a tener es fijo, sino más bien la ubicación de los valores. Eso significa que en realidad mi meñique puede tener un 0, un 0.5 o un 1. Ya, si mi meñique tiene 0.5, los otros dedos no van a tener el 0.5. Se van a repartir entre el 1 y el 0. Ya, o sea, si yo ejecuto el dropout en una ocasión, o sea, si se ejecuta el dropout en una época, pues se va a pagar unas neuronas y otras no. Si se ejecuta el dropout en otra época, se van a pagar otras neuronas y las otras no. ¿Ya? Y así. Y de esa manera va a funcionar. ¿Ya? Entonces eso. Básicamente se basa en eso lo que es el dropout. Sin embargo, no existe un solo tipo de dropout. ¿Ya? Y en esto me refería en la sesión anterior con el drop block. ¿Ya? El drop block es útil para modelos de clasificación de imágenes. En este caso, en el caso anterior, aquí que como tal eh, se hacía clasificación de imágenes, pero se las aplanaba de una desde el principio. En el caso que nosotros queramos implementar técnicas de capas de convolución, que van a ser cosas que se van a topar en capítulos siguientes, pero bueno, en caso de querer implementar capas de convolución que algunos aquí la han de conocer, en realidad el dropout normalito no va a funcionar, ya no va a funcionar tan bien. Ya, aquí lo que va a pasar es que el dropout normalito, pues primero en general va a necesitar el flatten y lo que va a pagar es cierta cantidad de neuronas. En el caso de la primera capa oculta, o sea, esta capa de aquí, que es de 256, que el 256 es el resultado de 28 por 28 y se recomienda poner ese valor acá. Ya, entonces, en caso de la primera capa oculta, básicamente sería como agregarle este ruido ya a la data. Un ruido en el que se apagan ciertos píxeles, pero en general por cómo funciona las redes convolucionales, que no me voy a detener mucho aquí, ese apagado de simplemente píxeles unitarios, pues no funciona demasiado. Entonces, lo que se experimentó es que realmente apagar un grupo de píxeles es mucho más útil cuando se trabaja con redes convolucionales y todo. ¿Ya? Entonces, justamente en un artículo se mencionaba que si se comparaba el dropout con el dropout block, ahí sí se tiene un incremento de la accuracy o del performance, o como ustedes, en este caso sí se puede hablar de accuracy porque es un modelo de clasificación. ¿Ya? Pues porque lo vemos aquí claramente como casi o sea, aquí está una ResNet, que básicamente es un tipo de red neuronal que tiene originalmente un 93.2. El crecimiento con el dropout es de 0.21%, y de ahí el crecimiento con el dropout block es de básicamente un porcentaje adicional, ya, que es como casi un 80%, un 82%, ya. Bueno, no sé si por ciento sería la palabra adecuada, ya, pero digamos que aumentó un 0.8 su valor, mientras que en el otro aumentó un 0.2, ya. O sea, hay un crecimiento, sí, pero bueno, igual lo que importa como tal es que si bien sí puede haber ganancia en el accuracy, realmente lo que importa no es analizar la ganancia, sino analizar las curvas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque todas estas técnicas que yo les había mencionado, lo que hacen es mejorar la generalización. Entonces, si bien sí, el dropout puede ser que mejore un poquito el performance del modelo, las métricas de nuestro modelo y todo eso, realmente nosotros veremos su influencia al momento de analizar estas curvas de aprendizaje del validation set y del train set. ¿Por qué? Porque las técnicas aplicadas aquí atacan el overfitting, no ataca como tal el hecho de que tengamos un error muy alejado de lo que nosotros desearíamos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos realmente un error muy alejado de lo que nosotros desearíamos, el early stopping, la regularización L2 o
o el dropout realmente no nos va a ayudar a mejorar eso de ahí. Quizás nos mejore un poquito, unos 0.2 puntos o cosas así, pero no demasiado. Ya, entonces, eso chicos. ¿Quedó alguna duda por parte del dropout o del dropout block? Ah, y el dropout block ustedes también lo pueden encontrar en las librerías de Keras y TensorFlow. Ya. En el caso de redes convolucionales y todo eso, pues generalmente en los datasets hay imágenes en blanco y negro, pero eso significa que van a haber clases específicas para imágenes en blanco y negro y a color. Esa diferencia la van a encontrar con que hayan unas clases que estén como 2D y otras que estén como 3D. Las de 3D significa que es para imágenes a color, las de 2D significa que es imágenes para blanco y negro. Ya. Bien, si no hay dudas, significa que todos entendieron todo. A ver, señor Alan Bajaña, ¿qué me puede mencionar del dropout block? El señor Alan o la señorita Allison, cualquiera de los dos. Entonces, dropout no sería como apagar, bueno, sería como apagar las neuronas para que haya un mejor funcionamiento, debido de que, lo siento por repetir lo que vayas a decir, eh, porque al final solo se sobre entrenarían unas neuronas o las cuales sí estarían trabajando y esto nos ayudaría a mejorar el sistema. También creo que ayudar con la eficiencia, con lo que tenemos. Ujú. Sí, porque básicamente haces que realmente todo el peso, todo lo que te pesa, mantener ese modelo en algún servidor o en algún lugar, pues realmente esté trabajando y no sea que haya parte de ello que realmente no esté trabajando y esté inactivo. Ujú. Bien, entonces, si quedó claro, bueno, primero disculpas por quedarme hasta tan tarde, a las 7:13. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado y haberse mantenido hasta este momento en la reunión. Y pues esperemos nos podamos topar en una siguiente ocasión. Ah, y bueno, y recordemos que... Hola, que- sí, ajá. bueno, ahí bueno, ahí cojo este espacio un ratito, Sergio. Pues, chicos, pues nada, gracias a todos por su participación. Agradecemos también a Sergio y a Joshua por su colaboración en esta sesión. Y quiero recordarles que la siguiente semana va a haber una charla interesante sobre inteligencia artificial en microcontroladores con TinyML. El expositor es el magíster Christopher Baccaro. Será el día 28 de marzo a las 7 p.m. Por favor, separen en su agenda esta sesión para que ustedes también puedan ser parte y puedan compartir también con más compañeros y se sumen. Listo, entonces, espero que les haya gustado. Aprendimos demasiado, mucho contenido, muchos términos, pero es muy, muy beneficioso. Y nada, pues nos vemos la próxima semana, chicos. Tengan un buen fin de semana y nada, hasta la próxima. Chao, chao, bendiciones. Nos vemos, gracias a Bendiciones, todos. muchas gracias. Chao, Gracias. gracias.